y tiene amplia experiencia en las áreas de Counterpart Credit Risk, Market Risk and Wholesale Credit Risk, así como en la validación de modelos para el retail Credit Risk. Además de Citigroup, ha trabajado para Bank of America, Barclays y The Cooperative Bank PLC. Dalit obtuvo el doctorado en matemáticas estadística por la Universidad de Warwick, Reino Unido, la maestría en matemáticas y probabilidad y estadística por el CIMAT México y las licenciaturas en matemáticas aplicadas en la UTM México. Muchas gracias, Dalit. Muchas gracias. Bueno, primero a las organizadoras, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de participar en este evento de Women in Data Science, y también pues de estar en el CIMAT, aunque sea de esta manera virtual. De regreso, yo estudié ahí la maestría ya hace bastantes años. Como se mencionó, bueno, de hecho ahora trabajo en Bank of America. Em, Estuve en Citi y luego regresé a Bank of America. Tengo aproximadamente 9 años trabajando como analista cuantitativo en finanzas. Y bueno, hoy les voy a hablar acerca de este tema que es usar los métodos Monte Carlo y métodos de Malia-Van Calculus para resolver problemas en finance. En particular, hoy les quiero contar acerca de un problema muy, muy particular, que es la estimación de lo que le llamamos las Greek sensitivities, o sensitividades griegas. Y bueno, de eso es lo que les voy a contar hoy. Bueno, ¿por qué estoy aquí y de qué voy a hablar el día de hoy? Un poquito más en detalle. Como les dije, me dedico a ser analista cuantitativo. Yo llevo casi 10 años en la industria y seguramente ya han platicado esto en las sesiones anteriores, pero creo que el área de data science a veces es un poco controversial definirla. Hay muchas definiciones, pero más o menos hay algo entre estas intersecciones de áreas como matemáticas y estadística, como de computer science, la ciencia de la computación, y también se requiere un dominio de lo que sea en lo que en la industria que tú estés trabajando. En mi caso es finanzas, ¿no? Ese es nuestro business, y claro que se requiere un conocimiento bastante profundo del problema que vas a atacar y en este caso del área de las finanzas. Entonces, mi trabajo ha estado en la intersección de estas tres áreas mm, por los últimos 9 años, y mi background, como ya se mencionó, es más en esta área de matemáticas y estadística. Sin embargo, quiero compartir que las tres áreas son súper importantes. Em, Hay que tener un conocimiento profundo de estas dos también, y es muy, muy importante que desarrollen sus habilidades tan pronto como sea posible, sobre todo en la parte de programación, porque definitivamente, y esto lo he dicho en otras ocasiones, en otras pláticas, podemos ser el mejor matemático, el mejor estadístico, pero si no podemos programar, es muy, muy, muy complicado conseguir una posición, al menos en el área a la que yo me dedico, donde sí se va a requerir una fuerte habilidad de computación, de programación, es en especial en Python y C++. Son como que los dos lenguajes que están de moda en esta área. Bueno, ya tienen bastantes años de moda y son el core de lo que hacemos. Y bueno, ¿de qué les quiero platicar hoy? Es de este problema de Greek Sensitivity Estimation, y también de qué herramientas utilizamos para resolverlo. Dos herramientas en particular van a ser de suma importancia: métodos Monte Carlo y el cálculo de Maliaban. El cálculo de Maliaban, pues es una extensión del cálculo estocástico de Ito, y es un área que puede verse así como muy, muy, muy teórica o árida, pero creo que es otra cosa muy bonita de esta área, en la que tú puedes aplicar estas teorías que pueden parecer lejanas de la aplicación, pero en realidad para resolver problemas súper, súper pragmáticos. Porque una cosa importante del área en la que yo me dedico es que al final del día, lo que nos motiva, los problemas que tenemos que resolver son problemas del business. Entonces,
Es cierto que está la parte científica y es muy bonito hacer la investigación, hacer la programación, tener todo el método científico, pero al final del día siempre tienes que resolver a una pregunta del business y tienes que agregar valor al business. Ese es nuestro trabajo. Entonces, para mí una de las cosas más bonitas de mi trabajo es justo acercar esas dos partes, ¿no? La parte teórica y llevarla realmente a resolver un problema del business. Y hoy vamos a hablar de este problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Y esa es una de las cosas que quiero, como los mensajes que quiero que se lleven es, ¿cuál es el problema que les voy a platicar? ¿Qué es Monte Carlo? ¿Cómo lo usamos? ¿Qué es Baleado en cálculos? ¿Y cuáles son las ventajas de usar este método que parece un poco árido eh, en comparación con otros métodos más tradicionales? Entonces, número uno, ¿qué son las Greek sensitivities? A lo mejor algunos de ustedes sí tienen el background de finanzas, pero asumo que no todos. Entonces, para los que ya saben qué es esto, ténganme paciencia, vamos a dar un poquito de background general. Eh, ¿Qué son estas sensitivities? Bueno, en finanzas son muy conocidas, les llaman the Greeks o las griegos, las letras griegas. Y son medidas, son números, son cálculos que se hacen para cuantificar la sensibilidad de precios de instrumentos financieros a los cambios en otras cosas. Entonces, ustedes pueden pensar en instrumentos financieros que el banco hace en el banco de inversión, es contratos, por ejemplo, si ustedes piensan en el mercado financiero como de stocks, como de que ustedes van y compran acciones de su empresa favorita, no sé, llámese Microsoft o Nvidia o Google, la que ustedes quieran, ustedes pueden ir al mercado y comprar acciones, pero también pueden comprar otros instrumentos financieros que son contratos que se hacen, pero que están basados en los precios de esas acciones. Entonces, podemos hacer un contrato entre ustedes y yo que digamos, bueno, pues yo te voy a vender una acción de Microsoft en 5 años a tal precio. Entonces, obviamente ese es un contrato que estamos haciendo entre ustedes y yo y que depende del valor de la trayectoria que tenga ese precio de hoy hasta que cierra el contrato. Y ese es uno de los contratos más sencillos que hacemos. Pero ese precio, entonces, si el precio de la acción, vamos a decir, Nvidia, sube o baja, pues el precio de nuestro contrato también sí que se verá afectado. Si en un dado caso Nvidia cae a la bancarrota, pues tal vez el contrato que tenemos ustedes y yo para uno de los dos lados ya no va a valer nada. Si por otra parte el precio se va al cielo, pues igual el contrato que ustedes tenemos y yo, uno de los dos lados se va a ver muy favorecido. Y esa sensibilidad, esa afectación, ese cambio que hay en el precio del contrato que tenemos ustedes y yo con respecto a cómo se mueve otra cosa, en este caso el precio de la acción Nvidia, a eso le llamamos pues la sensitividad. Y eso es lo que queremos calcular porque nos interesa hacer una evaluación diaria de nuestro portafolio, porque no vamos a tener uno, sino muchísimos, muchísimos instrumentos financieros. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer una modelación matemática del precio de nuestro contrato y calcular estas sensitividades, la variación del contrato con respecto a otros factores. Y eso es más o menos en grandes términos el concepto general de sensitividad o GRIC. Um, entonces, esto nos va a ayudar en el banco, nos va a ayudar, como dije, a evaluar el riesgo para ver si nuestro portafolio está muy concentrado, si nuestro portafolio de repente tiene una sensibilidad muy, muy, muy alta hacia una acción particular, vamos a decir, hacia la industria de tecnología. Si mi portafolio está súper concentrado en la industria de tecnología, pues, ¿qué pasa si la industria de tecnología tiene un movimiento muy adverso? Mi portafolio va a sufrir una pérdida muy grande. Y esa sensibilidad es la que yo quiero medir con estas cosas que le llamamos los griegos.
¿Y para qué? Para evaluar, para minimizar mi riesgo, para tomar posiciones contrarias, a esto le llamamos hedging, y en general tiene muchos usos en finanzas y queremos calcularlos. Entonces, bueno, eso fue la descripción. Ahora vamos a la formulación matemática del problema. Entonces, como les dije, al final del día hay precios de tangibles que pueden ser las acciones de Nvidia, el precio del oro, el precio del petróleo, lo que ustedes quieran. Pero al final del día hay algo en el mercado que podemos ver su fluctuación diaria, incluso intraday, y podemos seguirlo. A eso le llamamos nuestros datos de mercado. Y estas series de tiempo están pues disponibles en lugares como Bloomberg o Reuters o otras plataformas, pero a esto sí que tenemos acceso y eso es nuestro data, ¿no? Esa es la parte de data que tenemos aquí. Y lo vamos a ver, tenemos acceso, pero queremos modelarlo. Entonces tenemos estas series de tiempo, por ejemplo, y que yo quiero ponerle un modelo matemático a este movimiento. Y pues típicamente esto lo hacemos con ecuaciones diferenciales estocásticas que son de esta forma que tengo aquí. Entonces, esta es una ecuación que se llama Ito diffusion, que como pueden ver no es más que una ecuación diferencial que tiene dos términos. Uno de ellos es determinista, entonces si ven solamente el primer término, esta es una ecuación diferencial común y corriente, pero gracias a que le agregamos el segundo término, donde este elemento aquí es el movimiento browniano, la ecuación se vuelve estocástica. Y casi todos los modelos de la matemática financiera son de este tipo. Decimos, ok, el precio, las series de tiempo que tenemos en el mercado siguen una dinámica gobernada por una ecuación diferencial estocástica como esta. Obviamente hay condiciones de los coeficientes, uno para que la ecuación tenga solución única y buenas propiedades, y dos, porque realmente queremos replicar ciertos fenómenos en el mercado. Esta es una de los modelos más sencillos. Hay dinámicas mucho más complejas. Por ejemplo, aquí pueden ver que el precio, en este caso vamos a decir que este es el precio de, lo que sea que estábamos modelando. Por ejemplo, de esta acción, este es el precio. X de t es el precio al tiempo t. Entonces, aquí podemos decir, el precio al tiempo t se mueve de esta forma. Y si se dan cuenta, el precio solamente depende del mismo tiempo. Entonces es solamente al mismo tiempo. No estoy diciendo, depende de 3 días anteriores, una semana anterior. Esto obviamente no es muy realista, pero hay modelos mucho más complejos que me permiten tomar en consideración muchas cosas más complejas como cuando hay dependencia del pasado, dependencias no lineales, etcétera. Hay modelos muy interesantes, pero todos en general van a ser de este tipo, de ecuación diferencial estocástica, donde va a haber una parte asociada a una difusión como el movimiento browniano y una parte determinista, que es una ecuación diferencial común y corriente. Entonces, vamos a elegir primero que nada la dinámica del proceso. Una vez que elegimos eso, y aquí hay una parte muy importante para esta plática, que es que cuando definimos el modelo que le vamos a poner a lo que estamos modelando, hay un paso que se llama, en matemáticas financieras se le suele llamar calibración. En estadística le llamaríamos más estimación, porque obviamente aquí supongan que B y sigma son constantes. Entonces son unos parámetros que yo tengo que estimar, que tengo que encontrar el valor de esos parámetros. En matemáticas financieras a esto les gusta llamarle calibración. Vamos a calibrar el modelo, le llaman. ¿A qué? A los datos de mercado. Porque como recordábamos, tenemos datos de mercado y lo primero que quiero, obviamente, es que lo que sea que yo tenga el modelo pueda replicar este comportamiento. Entonces, a ese proceso de estimar los parámetros con los datos le llamamos calibración.
Y este proceso, pues, es otra vez cuando interactuamos con los datos del mercado que tenemos. Y los usamos así. Hay muchos métodos estadísticos que usamos para hacer la calibración y es un proceso que por sí solo requiere mucha estadística, métodos numéricos, porque obviamente no va, en la mayoría de los casos no va a haber forma cerrada para los estimadores. Y entonces, pues va a haber algunas cosas algún método de optimización y esas cosas. Este proceso de calibración, como les dije, es muy importante porque es el link directo con los datos de mercado. Y bueno, el proceso de calibración quiero abundar un poquito en esto porque creo que es súper importante para el tema de data science, que es más o menos un proceso de este tipo en 4 pasos, que es elige tu modelo, tan complejo o tan simple como lo quieras, elige tu modelo, que es la ecuación diferencial básicamente. Recoge tus datos del mercado, que los tenemos sobre todo de las plataformas como Bloomberg. Son muy grandes porque pueden ser intraday, tenemos datos cada minuto, el precio a cada minuto. Entonces, un solo día, pues vamos a tener un montón de data. Y pues el data no está tan sucio en general, pero hay que hacer muchos, pues como no solo necesitamos una serie de tiempo, necesitamos muchas series de tiempo, hay muchos pasos en los que hay que hacer cierta limpieza o sanitizing de data, ¿no? Para ver que todo esté en orden. Por ejemplo, si estás tomando a lo que le llaman end of the day data, que el tiempo, el uso horario sea exactamente el mismo. Mi equipo, nosotros estamos en Londres, pero obviamente tenemos datos del mercado de New York. Entonces, a veces hay un cambio de tiempo ahí que no se alinea y eso te puede afectar al modelo. Entonces, hay un proceso de limpieza de los datos, como seguramente ya han platicado en otras sesiones. Luego sigue la parte tercera de ajustar los modelos, que les decía que esto es estimación estadística. Puede empezar en métodos como Maximum Likelihood Estimator. Todo lo que sepan de estadística, pues se usa aquí en el ajuste de los parámetros. Y después, el último paso, no menos importante, testear el modelo ah, en contra de tus datos reales y en contra de, pues tal vez alguna predicción o alguna hipótesis, prueba de hipótesis o lo que ustedes quieran hacer, pero también este paso es muy estadístico. Muchas veces cuando se hace esto, no se tiene un resultado satisfactorio y se tiene que tal vez volver a elegir un modelo más simple o un modelo más complejo. Entonces, este puede ser un proceso iterativo. Otra pregunta que a veces me hacen es si pasa, cada cuánto pasa esto. Porque los coeficientes, bueno, los coeficientes los testeo hoy, están bien, responden a los datos del mercado, pero ¿será que me puedo quedar con este modelo y esos coeficientes para siempre? Seguramente no, porque las condiciones de mercado van a ir cambiando. Entonces, una pregunta interesante es, ¿cada cuánto hago la recalibración del modelo? Depende de qué tan importante sea ese modelo para el banco. Si es un modelo que le llamamos de alto riesgo, pues sí que hay que revisarlo y monitorearlo a diario y en algún momento se va a recalibrar. Si es algo de menor riesgo donde pues no hay tanto dinero que depende de ese modelo, pues tal vez cada 3 meses, cada 6 meses, hasta cada año. Pero siempre hay que estar monitoreando que los coeficientes que yo estimé todavía sean apropiados para las condiciones del mercado, porque el mercado está cambiando todos los días. Entonces, unos comentarios en la parte de calibración y volvemos al problema inicial. El siguiente paso ok, ya tenemos el modelo, ya pusimos un modelo y lo calibramos, ya tenemos los coeficientes, entonces yo ya tengo mi ecuación diferencial con los parámetros que me dice cómo va el precio de algo, ¿no? Dijimos de una acción. Ahora, yo les comentaba que no estamos comprando y vendiendo la acción misma, sino contratos que dependen del valor de la acción. Entonces, estos se llaman instrumentos financieros y van a tener una payoff function, que una payoff function es simplemente una función que me dice cuánto dinero
voy a ganar o voy a perder al final del contrato que estamos haciendo. ¿Cuánto voy a tener, ¿no? Al final de la vida de ese contrato o de ese trade. Un ejemplo muy sencillo es una call option. Es uno de los instrumentos más conocidos en finanzas. Se mueven trillones de dólares en call options todos los días. Y eso es un contrato muy sencillo, que se trata de que hacemos un contrato en donde ustedes tienen el derecho, pero no la obligación, de comprarme algo, un stock, algo, petróleo, oro, lo que ustedes quieran, a un precio específico, a un tiempo específico. Digamos, lo hacemos a 5 años. Entonces, ustedes pueden comprarme eso a un precio específico en cualquier día de hoy hasta en 5 años. Y cada día ustedes pueden decirme, sí, sí, ya te lo compro al valor que quedamos. Y o pueden simplemente no hacerlo y seguir pasando el tiempo hasta que un día deciden que sí. O si no, se termina el contrato a los 5 años y puede ser que nunca lo compraron. Entonces, el payoff, la función que me dice cuánto se gana de este contrato es muy sencilla, porque es el valor al precio, cuando se termina a los 5 años, pues si ustedes no ejercieron su opción de comprar, pues se terminó el contrato, vemos cuánto vale la cosa en el mercado al tiempo 5 años y cuánto era nuestro contrato, cuánto era lo que habíamos acordado y tomamos la diferencia. Obviamente, si esto es negativo, pues no me lo van a comprar. Y si no, pues entonces pues simplemente va a ser cero la ganancia y si es positivo, pues la diferencia es la ganancia de ese contrato. Pues pueden ver aquí un payoff function muy sencillo, que es el máximo entre esta diferencia y cero. Este es uno de los instrumentos más comunes. Hay instrumentos más complejos. Hay instrumentos que, por ejemplo, una opción digital es que, me, que esto lo multiplican por una indicadora 0,1 básicamente. Los payoff functions van a ser funciones en general que dependen del precio y algo más. En este caso, solo se depende del precio al tiempo en que se termina el contrato. Y este precio K que lo acordamos desde el principio. Esto es una payoff function. En general, una payoff function pues es una función que depende en este caso, como les dije, solo estoy diciendo que depende del precio al final, al tiempo T, a los 5 años o lo que sea que acordamos. Pero puede ser que yo les diga, vamos a hacer un contrato donde me van a pagar el promedio de los precios de todos los días de aquí a 5 años. Vamos a monitorear el precio todos los días y en los 5 años sacamos el promedio y eso es lo que me tienen que pagar. Esa función, pues depende del precio, pero en muchos puntos, en este caso, en muchos días en el pasado. Entonces, pueden ser funciones que dependen del precio en uno o varios puntos en general. Y bueno, sabemos que dijimos que esto tiene un modelo de una ecuación diferencial. Se sabe por argumentos de matemáticas financieras que entonces el precio al tiempo t, a cualquier tiempo, va a ser una esperanza de este tipo, que es pues el payoff, aquí lo ponemos en la esperanza. Esto es un discount factor, le llamamos, que es pues, para descontar al tiempo presente el dinero. Y esto es simplemente el precio del día uno cuando se empieza el contrato. Entonces, aquí, bueno, pueden ver que está también la parte de probabilidad porque estamos haciendo ciertas, y pues, estamos suponiendo ciertas cosas, entre ellas el modelo, y terminamos con una esperanza, que esta esperanza entonces es el precio a cualquier tiempo. Am, entonces, bueno, volvemos al tema de los Greeks. Los Greeks, como dijimos, son esa sensitividad a ciertas cosas. Y
es de cuánto cambia el precio del contrato con respecto a si cambia otra cosa. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, supongamos que es una opción en el precio de Nvidia. La pregunta es, si Nvidia sube $1 hoy, ¿cuánto sube o cuánto baja mi instrumento? Si las tasas de intereses suben 1% hoy, ¿cuánto sube o cuánto baja mi instrumento? Esto obviamente te dice que es de la idea, te viene la idea de derivada. Y es justamente las Greek se definen como derivadas de la función del precio, que es esta U, que es una esperanza nada más, con respecto a algo. Y ese algo puede ser el precio inicial o puede ser otro parámetro. En este caso, los Greeks más comunes son delta, que es cuando estás derivando con respecto al precio inicial X, gamma, que es la segunda derivada con respecto al precio inicial, y vega, que es la derivada con respecto a sigma, cuando tenemos que sigma es un parámetro que es la volatilidad, cuánto se está moviendo, mucho o poco. Sin perder la generalidad, hoy vamos a platicar acerca de delta. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que estimamos delta típicas, los métodos más tradicionales? Bueno, si lo que queremos estimar es una derivada, la primera idea es justamente usar la definición de derivada como límite, esto es bien conocido, como un límite de este tipo, pero pues aquí va a ser una aproximación, obviamente. Si tomamos un epsilon suficientemente chiquito, pues esto se va a parecer a la derivada que estoy buscando. Aquí, si notan, pues todo tiene tilde, porque este precio U, esta esperanza, la esperanza que era esta, pues tal vez no la conozco explícitamente. Entonces es una aproximación. Entonces dice, ok, pues usa la definición de derivada y puedes usarla, pues, derivada por arriba, derivada por abajo o la derivada central que es más estable numéricamente. Entonces, esto es como la forma más sencilla de aproximar. Obviamente, tengo que aproximar U, que U es la esperanza que sabemos que es el precio. Entonces, si yo encuentro una manera de estimar mi esperanza, pues calculo la esperanza cambiando X aquí, X más epsilon, eh, tomo la diferencia y divido por epsilon. Y esa es justamente la estimación de delta. Y es una estimación muy sencilla, muy intuitiva, funciona para cualquier modelo, pero vamos a ver que hay pues, muchos peros. Uno, porque de entrada hay cierta elección de epsilon, hay cierta inestabilidad numérica. Dependiendo de qué tan complejo sea el modelo que yo elegí, puede ser que las estimaciones de estos U's sean muy difíciles. Obviamente, pues como les contaba, U es una esperanza. Así que lo más intuitivo es decir, bueno, como U es una esperanza, esto es un proceso estocástico, pues Monte Carlo es la primera idea que se te viene a la mente para estimar esas esperanzas, porque sabíamos que el proceso X es una ecuación diferencial estocástica, puedo simularla y pues si puedo simularla, pues me hago muchas trayectorias del proceso y con cada una de esas trayectorias evalúo la función y tomo el promedio y eso va a ser una estimación de U. Y eso es por lo cual, pues es una manera igual muy intuitiva, eh, no importa el modelo, es muy fácil de entender porque es ok decir, bueno, yo sé cómo se comporta el modelo, la ecuación diferencial estocástica y puedo simularla. Entonces hago muchas simulaciones, muchos, y que le llaman ahí escenarios. Eso es como un escenario y cada trayectoria es otro escenario. Entonces haz muchas miles, a veces millones de escenarios. Tómate el promedio de los escenarios y eso enchúfalo. Bueno, cada uno tómalo, enchúfalo en la función
y toma el promedio. Y eso es Monte Carlo. Es el método Monte Carlo más sencillo que le llaman Vanilla Monte Carlo. Hay obviamente muchas optimizaciones de Monte Carlo para hacer este proceso todavía mejor, porque ahí obviamente estamos calculando una esperanza, entonces hay bias, hay sesgos ahí, pero en términos muy elementales, esto es Monte Carlo. Ya sabes tu ecuación diferencial, simula escenarios, enchúfalos en tu esperanza, tomas el promedio y eso te da la estimación de U. Y para estimar delta, pues lo único que tienes que hacer es estimar U, pero noten que dije que a veces se necesitan millones de simulaciones, millones de trayectorias. Entonces, supongan, para no pensar tan fatalmente, supongan que necesitamos 100,000 simulaciones para estimar U. Entonces necesitas 100,000 para estimar U y 100,000 para estimar este U de X más epsilon. Entonces son 200,000 simulaciones aquí. Y pues esto no lo tengo que hacer una vez, lo tengo que hacer muchas veces y para muchos modelos y muchos escenarios. Entonces ahí ya empieza otro punto importante de la ciencia de datos, que es la escalabilidad, de la escala, ¿no? ¿En qué escala tenemos que hacer este tipo de experimentos? Si los tengo que hacer en pequeña escala, pues tal vez no hay problema, puedo seguir con un método Monte Carlo Vanilla y no va a pasar nada. Si los tengo que hacer en una escala como la de bancos muy grandes como Bank of America, sí que se convierte en Monte Carlo, las 100,000 o 200,000 simulaciones empiezan a agregarse y sí que se convierte en un problema. Entonces ahí vamos, ya empezamos a hablar de los problemas que hay con estos métodos. Otros métodos que ya no son tan intuitivos, pero este era la derivada y este era así muy inmediato, que se han explorado son Pathwise Derivative y Likelihoods Ratio. Entonces, en estos dos métodos, no voy a abundar tanto en los detalles técnicos, pero es importante que vean que es exactamente la misma definición, es la derivada de la esperanza, que la esperanza es U. Y aquí, en el primer método, noten que pues estamos intercambiando la esperanza con el diferencial. Ese paso se justifica solamente si hay cierta smoothness o cierta propiedad de la función, right, el modelo que tengo y la función phi. Entonces, si la función phi, por ejemplo, vimos que la función phi podía ser tan sencilla como el máximo de una diferencia y cero. Ok, bien, no está muy mal. Pero si la función phi fuera discontinua, entonces empiezan a haber problemas, tal vez no puedo hacer este intercambio y hay que tomar en cuenta más tecnicalidades con este método. Pero en el caso en que sí lo pueda hacer muy bien, intercambiamos estos dos y después de eso, pues aquí aplicamos simplemente la regla de la cadena y ya me quedó una esperanza más sencilla que puedo atacar con Monte Carlo otra vez, ya que hago muchas simulaciones de X, las enchufo aquí, tomo el promedio. Fin. Likelihood Ratio, otro método. En ahora, de aquí para acá, lo que estamos haciendo es como que se metió este diferencial, pero como que se convirtió en en el elemento que se llama pi, es una función, pero esta pi es la diferencial ahora del logaritmo de p, y p es la función densidad de este vector estocástico. Entonces, lo que se requiere para poder usar la liquid ratio es que exista P de entrada. Y ahí pues hay otras condiciones del modelo. Y no para todos los modelos existe P. Así que también hay eh, ciertos retos ahí o ciertas preguntas, ciertas dificultades con este método. Supongamos que lo podemos hacer. Bueno, ya aquí está otra vez una esperanza muy bonita y podemos usar Monte Carlo. Aquí noten que si hago estos métodos, tal vez esto requeriría solo 100,000 simulaciones, digamos solo.
en vez de 200.000 como en el caso de diferencias finitas, porque aquí ya solo hay un Monte Carlo que hacer. Puede ser que porque esta función es más compleja, porque tiene este logaritmo de p y esto que está aquí también, puede ser que requiramos más de las 100.000 simulaciones en algunos casos, pero aún así ya solo hay un Monte Carlo que hacer. Eso es una ventaja de estos métodos, pero obviamente, como dije, se requiere cierta diferenciabilidad de alguna cosa o de algún tipo. Y bueno, eso es justo los retos que ya los mencioné. Hay estabilidad numérica. Siempre que tenga que usar Monte Carlo, va a haber una, una inestabilidad, un costo computacional, porque necesito muchos escenarios, muchas simulaciones de Monte Carlo para reducir el error y el sesgo. La computación es costosa, y hay limitación de tiempo, porque esto que les estoy contando se hace todos los días y a veces más de una vez al día y, y en una escala muy, muy grande. Puede ser que un batch, que llaman un batch, digamos, hacer estas cuentas para todo un portafolio, tarde 12 horas en correr de principio a fin. Si tardase más de 12 horas, pues ya que ya no las puedo hacer 2 veces al día. Si falla por cualquier cosa o se quiere hacer otro escenario, no te da el tiempo para hacerlas 2 veces al día. Así que sería mucho mejor si pudiéramos optimizar cosas. Y la parte final es, bueno, que como dije, algunos de los métodos requieren diferenciabilidad o smoothness del modelo. Entonces, para modelos muy complejos, esto no va a ser cierto. Y aquí ya llegamos a la parte de Maleaban Cálculos, ¿no? Que sí nos puede ayudar. Bueno, ¿qué es Maleaban Cálculos? Como les dije, es una extensión del cálculo estocástico, algunos le llaman cálculo estocástico de variaciones. Fue propuesto por este matemático francés, Paul Malevan, y es muy, muy interesante teóricamente. De hecho, surge de una parte muy teórica, pero para nuestros fines, lo único que queremos es usar lo que se llama la derivada de Malevan y ciertas propiedades, que son propiedades que ustedes conocen del cálculo normal o del cálculo real o del cálculo estocástico, que la regla de la cadena, que poder integrar por partes, hay una integral asociada a la derivada, se le llama la integral de Skorohod, y en general se requiere que todo se comporte más o menos de manera regular, como conocemos en el cálculo estándar. Y este cálculo, que se llama cálculo de Malaván, satisface todas esas propiedades y eso nos ayuda a resolver nuestro problema y de esta forma, que es parecida a likelihood ratio, porque vimos que en likelihood ratio también había una función que dijimos que era pi, pero dependía de la densidad, de una densidad. En este caso, esta función la vamos a llamar Malevan weight, pesos de Malevan, y va a depender del proceso y una diferencial del proceso con respecto a Malevan. Y es todo. Pero si yo puedo, pero aquí, muy, muy importante, no se requiere diferenciabilidad del payoff, F o phi en las diapositivas anteriores, ni tampoco de la densidad del proceso. Entonces, si ustedes pueden encontrar estos pesos de Maleaban, pues ya que van a tener su problema resuelto porque pueden expresar la derivada como esta esperanza y usar Monte Carlo. Y una vez más ven directa la aplicación de Monte Carlo, y de que solo necesito un Monte Carlo, no dos como en diferencias finitas. Y este fue un proyecto que yo trabajé para Bank of America. eh, Se hizo una revisión literaria. Obviamente este es un tema muy, muy estudiado y hay muchos recursos. Aquí están algunos que son importantes. Estos son como que los papers clásicos y papers más nuevos. Y se hizo un caso de estudio como para probar que bueno, esta es una tentativa de solución. Esto es
estamos proponiendo usar algo nuevo, hay que hacer un caso y hay que probarlo para que se pueda vender. Entonces, en el caso que se hizo, que yo hice, pues estudié diferentes dinámicas, que serían diferentes ecuaciones diferenciales, diferentes payoffs y diferentes griegas, que hice delta, gamma y vega. Em, y todo esto fue en Python y más open source libraries, algunas que yo misma desarrollé. Y cómo medimos si esta propuesta es buena o no, ¿cómo decimos? Pues hay que compararla con otros procesos, con otras soluciones. En algunos de los casos hay formas analíticas o semi-analíticas para los griegos. Por ejemplo, el caso Black-Scholes, que es el modelo más sencillo, hay forma analítica. Entonces ahí es muy fácil porque podemos comparar nuestro resultado con la forma analítica. En otros casos, como en el caso del payoff de una opción asiática, no hay forma analítica, pero sí que la podemos comparar con diferencias finitas, que siempre lo podemos hacer. Entonces yo decidí usar el método de diferencias finitas para comparar mis resultados. Y aquí están algunos de los resultados de lo que se encontró. Bueno, esta es una ilustración de la simulación que se hizo. Y aquí, por ejemplo, están diferentes payoffs, esto es de una opción europea. El rojo es el estimador de Maleaban, el azul es el estimador de diferencias finitas, usando diferencia central, y en la línea verde punteada es el valor exacto, porque en este caso sí había expresión analítica. Aquí también, y aquí también, este es para una opción digital y este es para una opción asiática. ¿Qué podemos concluir de esto? En estos dos casos, eh, lo que podemos decir es que para Maleaba necesitamos la mitad de las simulaciones que para diferencias finitas. Entonces se gana en computación, es más barato computacionalmente. En precisión, bueno, pues no estamos ganando tanto en realidad, porque si pueden ver la convergencia del estimador de diferencias finitas parece ser más rápida. Entonces ahí no podemos decir que Maleaban es una alternativa maravillosa. Sin embargo, donde se vio la ganancia mucho mejor o donde se ve el beneficio de usar Maleaban es en la opción digital, porque el payoff es discontinuo. Entonces tenemos una función discontinua en el payoff. Y el estimador de diferencias finitas pues oscila de manera muy agresiva por esa discontinuidad, mientras que el estimador de Maleaban se comporta más suave, converge rápido y no tiene esa oscilación. Entonces, estos fueron los resultados, lo que encontramos. Los medimos en diferentes parámetros, accuracy, qué tan preciso eran los resultados, qué tanta variabilidad había, porque como siempre estamos usando Monte Carlo, hay que medir la variabilidad. Como les comento, fue un poquito decepcionante que en algunos casos sí, el método de diferencias finitas aún se comporta mejor, te cuesta el doble de simulaciones, pero te da menos variance, ¿no? Computational cost, el costo, bueno, el método de Baleaban va a ser superior porque es la mitad de las simulaciones. Último punto y no menos importante, la complejidad. Es cierto que para hacer estos, hubo un momento en que les dije, hay que calcular unos pesos. Esos pesos hay que calcularlos y para calcularlos se usa la teoría de cálculo de Maleaban, que no es, sí es verdad que no es difícil, también es verdad que no se ve en la licenciatura. Entonces sí que se requieren matemáticas un poco avanzadas y conceptos para poder aplicar este método. Y esa para el business puede verse también como una desventaja porque, bueno, si tienen ya en el equipo alguien que sabe hacer esto, muy bien, pero si no, va a tener que tal vez que esa persona tiene que dar training a otros elementos del equipo, si se quiere hacer para varios modelos adoptar este nuevo
nuevo método y eso pues también se tiene que tomar en cuenta cuando estás haciendo un caso para usar una nueva técnica en el contexto de la industria. Y bueno, creo que con eso quiero terminar. Dejo unos minutos para preguntas. Eso es más o menos, espero que les dé una idea del tipo de trabajo que se hace en la industria financiera como Quant y por qué está ligado a este tema de la conferencia, que son ciencias de datos. Y bueno, gracias por su atención. Si les gustó y están interesados en tal vez explorar la alternativa de trabajar como Quan, por favor visiten mi blog. Tengo un blog donde comparto muchas de mis experiencias como Quant. Y hay un post que se llama The Quant Project, donde pueden encontrar mucha información acerca de esto de volverse un Quant después de tener una carrera ya sea de matemáticas o estadística, ¿no? Cómo pasas, cómo haces esa transición de la academia a la industria. Gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación. A mí en lo particular me interesa muchísimo, pero primero dejemos a los asistentes hacer sus preguntas.